Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Novo Nordisk este primer semestre del año 2025. En concreto, va a presentar el earnings release este 6 de agosto a partir del opening del mercado americano sobre las 2-3 de la tarde. Y este video viene a raíz de que os lo sugerí en el vídeo anterior sobre Eli Lilly, empresa competidora directa de Novo Nordisk, y la verdad es que, aparte de yo mencionarlo en los comentarios, ha habido bastantes solicitudes al respecto. Por lo tanto, creo que puede ser una gran aportación de valor para vosotros y espero pues que os sea de mucha utilidad. Y este video está siendo grabado en dos fases. La fase 1, que es ahora por la mañana, sobre las 10 de la mañana. Ya he recopilado toda la información necesaria para poder comentar cuáles son los aspectos cualitativos que han afectado a la empresa directamente y que nos han llevado a la situación en la que estamos actualmente, con una pérdida de valor en bolsa del 60-70% desde máximos, y comprender entonces cuáles han sido los riesgos asociados que han permutado, que han llevado a la empresa a esta situación agónica, catastrófica y súper pesimista. Y la situación es agónica. Hemos pasado de unas casi 1000 coronas danesas a unas 305. La bajada ha sido increíble, lo he dicho, casi un 70% de su valor en bolsa. Y a ver si esta zona de aquí, la cual era con una subida menos pronunciada, con menos pendiente, se comporta como zona de soporte, pese a que ya la ha atravesado 305 coronas frente a las 387-400, es que ya nos encontramos por debajo de estos mínimos de aquí del año 2022. Veremos cómo se comporta la acción, después, especialmente después de la presentación de los resultados, los cuales, pues, yo creo que no van a salirse mucho de las estimaciones, pero bueno, nunca se sabe. Perfecto que yo lo haya grabado ya ahora, antes de la presentación, y luego cuando salgan los resultados, pues haremos una valoración. A ver si en esta gráfica de velas se puede apreciar mejor, pues, la caída, que ha sido vertical, muy dañina. Prácticamente se pierde todo lo ganado en el 2021-2023, en este rango de años, con un gran volumen, ¿vale? No ha sido que ha ido cayendo poco a poco, así con incertidumbre, no. O sea, con dudas, no. Ha sido bastante contundente la bajada. Fijaros que en esta cuña de aquí, que rompió al alza, pues podría llegarse a comportar de zona de suelo. En cuanto a soportes, vemos que los 308, 305 eran muy importantes. De momento está por debajo. Zona crucial, zona muy importante. Y de romperla, pues no descartaría incluso irse a los 260. Quién sabe. En cuanto a las short seller positions, que son los cortos, nos encontramos en máximos. La última fecha que tenemos disponible es a 15 de julio. Y sinceramente, pues yo creo que incluso después de estas fechas se ha incrementado bastante. Aquí hay un mes entre medio que no tenemos. Simplemente, bueno, me va bien esta gráfica para mostrar cómo hay una tendencia al alza cuando pues empieza a haber especial pesimismo en la compañía. Aunque este tanto por ciento sobre el float tampoco es que sea muy elevado. No es que tengan el control total, es una empresa muy grande, pero bueno, cuando el río suena, pues agua lleva. Y es que cada vez hay más inversores que se posicionan en corto pensando que el valor vaya a bajar. Y de hecho es que ha bajado un montón. Y hasta la fecha Novo Nordisk era el líder incuestionable de GLP-1, ¿vale? Sin embargo, a fecha de hoy ha ido perdiendo cuota, especialmente en Estados Unidos, donde Eli Lilly ya prácticamente tiene casi el 60% de ese mercado. Es el mercado más importante, es el mercado que mayor valor, mayor margen le aporta a la compañía y por lo tanto es muy importante ahí no perder esa tracción, esa dominancia, al menos porque controlar ese mercado supondrá pues la prosperidad para la empresa en cuanto a ventas y beneficios. Lo primero de todo, cuando nos encontramos una empresa que ha caído tales magnitudes, especialmente cuando es una empresa de la cual se ha hablado muy bien, es intentar entender el qué nos ha llevado a esta situación. ¿Por qué está la empresa siendo valorada a estos precios actualmente? Porque al final el precio es el valor de mercado, el valor razonable, el valor en el que todos estamos de acuerdo en alguna u otra manera. Por lo tanto, cuando una empresa cae su precio de la acción a estos niveles, es una cuestión de oferta y demanda,
Por lo tanto, ha habido más vendedores que compradores y por eso el precio ha ido cayendo, no ha sido magia. Y disculpad si a medida que voy mencionando los motivos por los cuales la acción ha ido cayendo, lo que ha hecho que todo el mundo sea tan pesimista, todos sean tan catastróficos y se hayan visto contagiados por digamos, es que realmente ha sido una sangría, ¿vale? Y esto no lo hace solo un inversor, lo hacen unos cuantos vendiendo, ¿vale? Vendiendo por debajo del precio del mercado, lo que empuja el precio a la baja. Y es que, entre otras cosas, y recientemente ahora en julio, la empresa hizo un profit warning que anunció que sus crecimientos, su guía para el 2025, no iba a ser del 13-21% que ellos estimaban, sino del 8 al 14%. Por lo tanto, una rebaja bastante significativa, la cual, si tú actualizas tu Excel, el Excel de todos, especialmente el de los inversores institucionales y fondos de inversión, los cuales manejan mucho más dinero, pues cambian mucho las valoraciones, porque llegados a este punto, ¿qué pasa? Nos encontramos con una gran debilidad después de haber tenido una gran fortaleza en crecimientos. Crecimientos que, como se pueden apreciar aquí en Stock Analysis, vemos que especialmente en los últimos 3-4 años, que es cuando mayor ha sido la subida en bolsa de la empresa, han sido de en torno al 25-30%. Crecimientos muy fuertes. Estos crecimientos han sido debidos al incremento de los precios debido a problemas de suministro, que luego comentaremos con más detalle para comprender cómo pues, ha podido esto llegar a ayudar a la empresa a inflar sus ventas gracias a los precios. El caso es que ahora hay más competencia, se ha regulado ya esos roturas de stock, ya están compensadas, ya el mercado se ha normalizado, por lo tanto los precios tienden a la baja. Y es que posiblemente estos crecimientos del 30% ya no los vayamos a ver nunca más. De hecho, si os fijáis en las proyecciones en este artículo de Goldman Sachs, eh, y no solo es Goldman Sachs, sino JP Morgan y Evaluate Pharma, Bank of America, muchas instituciones y bancos dan unas proyecciones muy buenas en el mercado. Cierto es que estas pues las van actualizando a medida que van desarrollándose las circunstancias, van apareciendo nuevos competidores, nuevas situaciones, las cuales pues nos ayudan a comprender pues cómo estarán a futuro el mercado en cuestión. Que lo adivinen o no ya es otra cosa, pero sí que las proyecciones para el año 2030, fijaros en esta gráfica, pues en un cómputo global estarían en torno entre los 100-130 billions, ¿vale? En el mercado americano, ¿vale? Y luego en el mercado total. Luego está el mercado americano y luego el mercado resto del mundo. El caso es que actualmente nos encontramos aquí, ¿vale? Y por lo tanto, fijaros el potencial de crecimiento en el mercado. Por lo tanto, Novo Nordisk, y esto mientras explico que están bajando las expectativas de crecimiento de la empresa, las expectativas de crecimiento del mercado global son muy elevadas y salvo que existan grandes capacidades productivas, este mercado se necesita interventores como Novo Nordisk que participen y suministren su producto. Por lo tanto, en este aspecto, calma, porque realmente el producto de Novo Nordisk no va a desaparecer, ¿vale? De hecho, Novo Nordisk actualmente es líder en GLP-1 y luego comentaremos más en detalle qué es. Esto es para la obesidad y para la diabetes, especialmente inicialmente para la diabetes, pero que Eli Lilly, pese a que se está quedando gran parte del mercado, tiene gran capacidad de crecimiento Novo Nordisk y siempre queda bajar precios, que es algo que también comentaremos. Por lo tanto, argumento a favor de la tesis de inversión de Novo Nordisk. Antes de que se me olvide, porque a veces son tantas cosas que no las acabo mencionando todas. Y es que si el Compound Annual Growth Rate, que es el KGR esperado para el sector, está en torno al 12-15%, incluso en algunos productos, como por ejemplo el oral, llegan al 20% de crecimiento anualizado, Novo Nordisk sigue siendo un interventor, sigue teniendo sus distribuidores y lo único que tiene que hacer es asegurarse de que pueda comercializar su producto y luego bajar su precio. Obviamente esto tiene consecuencias a nivel financiero, pero que no va a perder
cuota de la nada. Sí que es cierto que Eli Lilly, con su Zepbound y Mounjaro, están haciendo daño, y luego lo veremos. Y esta información es sobre Eli Lilly, ¿vale? Es algo que no comenté en el vídeo anterior porque al final, bueno, era un vídeo de 40 minutos, había tantas cosas a comentar que esta pues no la llegué a mencionar y dije, bueno, se analizaba Novo Nordisk, me acordé y dije, esto hay que mencionarlo para llegar a la gente a entender pues, cuál es la situación actual del mercado de los productos de diabetes a nivel global. Eli Lilly, para los que no lo sepan, al final es casi un duopolio, ¿vale? Pese a que hay muchos interventores, hay muchas empresas que están dentro del mercado de la diabetes y no están cayendo lo mismo que lo está haciendo Novo Nordisk, pero los productos estrellas los tienen Novo Nordisk y Eli Lilly, y que son seguramente los que se van a quedar la mayor parte de cuota de mercado, a no ser que salga un nuevo fármaco que iguale o mejore, incluso tanto en efectos adversos a los productos actuales de estas dos empresas. Y es que, fijaros, comentábamos en el vídeo que la empresa Eli Lilly crecía un 45%, pero esto era el cómputo global. En cuanto a volumen, el incremento realmente era del 53%. Y en cuanto a los precios, estos caían un 6%, especialmente en Estados Unidos, que el precio caía un 7%. Por lo tanto, fijaros el gran crecimiento de Eli Lilly, aún disminuyendo los precios, que si no hubiese disminuido los precios un 7%, aún hubiese sido mayor el crecimiento nominal de las ventas de la compañía. Y por lo tanto, esto pues, se hubiese trasladado pues, en una mejor rentabilidad o utilidad de la empresa. Y con esto quiero decir que los precios de los productos de estas empresas van a ir disminuyendo, están obligados a irlos disminuyendo. Y a lo mejor ahora Novo Nordisk es lo que tiene que hacer. Y a lo mejor luego nos centraremos en el net margin, en la utilidad neta de su cuenta de resultados. Actualmente es de un 30-34%, nos encontramos que disminuye a un 25%, quién sabe. Luego lo jugaremos con estos números. Y bueno, esto es un poquito para entender la psicología. El mercado anual se espera que crezca un KGR del 18, 15, 18, 20%. Da igual el rango, unos serán más optimistas, otros más pesimistas. Hay influencias tipo mayor oferta, disminución de precio, pero también hay en cuenta que va a aumentar mucho la masa de pacientes. Por lo tanto, mucho más volumen significa mucha más facturación. Por lo tanto, si tenemos un KGR esperado del 18 o 20% aproximadamente, por poner una cifra, digamos, de referencia, y resulta que Novo Nordisk crece entre un 7 y un 14%, ya estamos creciendo por debajo de lo que está creciendo el mercado en global. Y por lo tanto, es síntoma de que no estamos por encima de la ola. Ya la ola nos está pasando un poquito por encima, mientras que Eli Lilly sí consigue crecer a estos ritmos. Y no solo hizo una actualización de estimaciones, sino que fue la segunda la que también le pegó un buen palo a la empresa. Y es que la empresa, después de anunciar esta reducción de previsiones, destituyó a su CEO, que llevaba pues, en la compañía muchos años. El nuevo sustituto también lleva muchos años dentro de la compañía, por lo tanto conoce la empresa de primera mano y de hecho ha sido encargado de la expansión internacional de la compañía y por lo tanto digamos que se espera que sepa gestionar esta incidencia en Estados Unidos y también proyectar y ayudar a potenciar el crecimiento en mercados internacionales, no solo en Estados Unidos, ya que crecer en el resto del mundo hará y mejorará o evitará la dependencia del mercado americano que tiene actualmente la empresa. Pero destituir por sorpresa al CEO, pese a que inicialmente muchas veces es una decisión acertada si las cosas no van bien, también en esta situación actual en la cual se encuentra la compañía de incertidumbre, añade más incertidumbre porque, a ver, ya no solo tienes que ver cómo va a reaccionar la empresa en el mercado, sino que tienes que esperar que el CEO sea capaz de reaccionar, que a lo mejor no tiene la capacidad real de hacerlo porque se encuentra en una situación algo compleja. Y luego le tenemos que añadir el desafío, el problema, que yo creo que difícilmente se vaya a solucionar, es de las compounding pharmacies, que vienen a ser las farmacias, y disculpad si me equivoco en la ejemplificación, en el ejemplo que estoy dando, es una poco la farmacia que tiene la capacidad de hacer una fórmula de un producto. Por ejemplo, aquí en España, tú puedes ir en según qué farmacias y pedirles que te den tales composiciones de medicamento para hacerte una crema, pues para cualquier problemática de tu piel, ¿vale? Algo muy específico
hecha la fórmula por un dermatólogo. Pues lo mismo sucede con estas farmacias. Y es que este problema nace de que durante el año 2022, y yo creo que es culpa de Novo Nordisk, fallaron en cuanto a sus previsiones de producción y de demanda de esos años, lo que crearon una escasez de semaglutina, lo que provocó que incluso productos como los de Eli Lilly empezaran a coger popularidad y empezasen a posicionarse por delante incluso de Wegovy y Ozempic. Lo que pasa es que no solo ese es el problema, sino que la FDA aprobó y permitió que las farmacias compounding, que son estas que hacen sus medicamentos mediante fórmula o prescripción, pues pudieran hacer réplicas de Wegovy o Ozempic, ¿vale? O sea que realmente el producto de Novo Nordisk tampoco era tan difícil de replicar, de igualar, pese a que una vez pasada esta escasez, esta problemática que se convirtió en urgencia del gobierno, o sea, era un momento crítico porque había muchos pacientes que se estaban quedando sin prescripción, con listas de espera y realmente con problemas de obesidad, de diabetes y cardiovasculares que se tenían que solventar, si no la gente se moría. Entonces, la FDA accedió a permitir a estas empresas que realizasen este tipo de productos. Fue realmente una gran cagada, lo que permitió aquí, por un error, Novo Nordisk, que, bueno, ya no tenía nada que hacer, pero como lo hizo mal, si tú inundas el mercado, por un lado te fuerzas a bajar el precio, pero por otro, digamos, impides que nuevos competidores aparezcan. ¿Qué pasa? Que, pues, iniciados los tratamientos, ya mucha gente con las compounding pharmacies, pues no están volviendo a las prescripciones con Novo Nordisk o incluso Eli Lilly y por lo tanto, pues se está perdiendo cuota de mercado. Estamos hablando de casi 1 millón de pacientes que han optado por irse a las compounding pharmacies. Por lo tanto, está multiplicad, ¿vale? Luego veremos los precios. Como podéis ver en pantalla, Wegovy, ¿vale? Es de los más caros. Realmente tiene que actualizar los precios, pero bueno, hasta la fecha era el más fiable, el que mejor reputación tenía, el que indudablemente los americanos preferían, incluso porque tenía menos efectos adversos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Wegovy, pues al dejar que otros pacientes, dejar entre comillas, de acuerdo, entender la situación, el caso es que al hacer que otros interventores entren en el mercado y ves que te funciona, dices, ¿para qué me voy a gastar este dinero? Si el Zepbound de Lilly, por $1.059 al mes, pues me da los mismos resultados, incluso mejores. Bueno, el Zepbound no sé, pero luego lo veremos también. Perdonad por decir luego, porque es tanta información que no la puedo condensar y decirla a la vez y la tengo que ir paso a paso explicando. El caso es que Wegovy claramente tiene pues una desventaja. Sí que hay un descuento de $500, ¿vale? Imagino que hay una promoción, pero ¿qué pasa? Que la copia ilegal compuesta, la cual no tiene aprobación de la FDA y que, de hecho, la FDA ha dicho no hay garantía de los resultados porque no es una fórmula que te han hecho y que no significa que te puedan igualar los resultados de Wegovy o Zepbound, cuestan $300. ¿Y qué pasa? Que $300 a $1.000, por mucho que se gane en Estados Unidos, es un coste muy, muy alto. Es una gran diferencia. Ahora bien, aquí ya entra en juego la ética de cada uno. Si Wegovy es muy alto, pues que se jodan. Si qué ilegal es esto es de la farmacia arriesgando la vida por hacer un producto que no está ni testeado y que no se sabe si se puede perjudicar realmente a la salud de los pacientes, qué mal, o qué mal la gente que lo compra, aun sabiendo que es ilegal y que no tiene tanta garantía y te puede afectar la salud, pues qué mal, bueno, tú no sabes la desesperación a lo mejor de algunas personas y a lo mejor mucha gente lo ha probado ya, estamos hablando de 1 millón de personas y realmente el efecto es el mismo. Entonces, como yo no soy realmente un paciente, no me voy a poner a opinar del producto, de cuál es mejor intravenosa, o sea, habiéndomelo puesto o habiéndolo probado, pero a lo que quiero llegar es que este 1 millón de pacientes que se han ido al mercado ilegal son una pérdida de clientes astronómica para Novo Nordisk y Zepbound de Eli Lilly. Y para que os hagáis una idea, disculpad,
De 1.349 menos los $500, hablamos de $849. Si los multiplicamos por que se queden con el 30%, que es más o menos actualmente la cuota de mercado que tiene la empresa frente a Eli Lilly, estaríamos hablando de unos 300.000 pacientes, estaríamos hablando de 254 millones mensuales que se dejan de facturar. Al año son unos 3.000 millones. Por un margen neto de la empresa que tiene actualmente del 30%, estamos hablando de unos 900 millones de beneficios que la empresa deja de tener. Al final de cuentas, no es... yo no evaluaría esto con lo que se ha dejado de ganar, sino lo que se puede dejar de ganar si esto sigue creciendo, si no lo para. Y eso que Novo Nordisk está tomando acciones legales contra toda esta gente que lo está promoviendo y que está comercializando estos productos, pero yo creo que difícilmente vaya a poder hacer gran cosa. Una vez ya se ha establecido, ya se sabe que se puede hacer, es mercado ilegal, es muy difícil de controlar a no ser que descubras y te pongas tú a investigar y vayas directo. De momento hay margen y dinero, intereses para ir contra ellos, pero si la FDA no se pone manos a las obras, mal vamos. Y luego de aquí partimos a otro problema que está también vinculado a esto, al precio. Y ahora vamos a hacer uso de la IA de Gemini, de Google, un poco para explicar cuáles son los siguientes retos, no solo de nivel de oferta, que provocarán que Novo Nordisk se vea obligada a reducir precios, por lo tanto, de ahí se ve a que hayan estimado menores crecimientos de las ventas, porque las ventas es volumen de producto vendido por precio, acabó. Si tú vendes a menor precio, te bajan las ventas aunque aumentes el volumen. ¿Vale? Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención. Y es que además ahí está el gobierno en medio. En Estados Unidos hay un problema con la sanidad tremendo y hay el programa 340B de Estados Unidos que requiere que a los fabricantes de medicamentos, como en este caso Novo Nordisk, no únicamente le afecta a esta empresa, sino a muchísimas o a todas literalmente, es que se vendan medicamentos a ambulatorios, hospitales públicos para la atención médica de pacientes con bajos ingresos o riesgos de exclusión. Pues el objetivo es permitir que este programa abastezca a gente que no puede permitirse estos tratamientos y realmente los necesita. Por lo tanto, hay cierta presión bajista en los precios para mucha gente que está en condiciones desfavorables, ¿vale? Que desgraciadamente en Estados Unidos, aunque parezca que no, hay mucha gente en riesgo de exclusión, pese a que ser uno de los países más ricos del mundo. Luego, además, nos encontramos que existe la ley IRA, ¿vale? Que también es una ley de reducción de inflación creada en el año 2022 y que busca reducir la inflación con medidas de reducciones de precio, ¿vale? Tanto en energía renovable como también en reducción de precios en productos recetados en medicamentos. También le afecta a Novo Nordisk, pero también le afecta a muchas otras empresas, las cuales, pues, obviamente tienen litigios contra el gobierno para intentar evitar o que el decremento de los precios sea demasiado pronunciado o obligatorio, o bien que sea pues, algo pues, abusivo, que realmente habría que cuestionarse este punto. Ya ahí yo no me meto, ya es política. Además, Donald Trump mandó cartas a los líderes de las farmacéuticas americanas pidiéndoles que reducieran precios, ¿vale? Para ir ya agilizando y ayudando pues, a los americanos a poder acceder a los productos farmacéuticos a unos precios más asumibles o económicos. Por lo tanto, el sector farmacéutico ahora mismo en Estados Unidos está siendo objetivo directo del gobierno, ¿vale? Como medida o campaña pues, electoral. Y luego está el tema de los aranceles o las tariff, que Trump tanto menciona y que cada semana pues, nos aborrecen con noticias del tema y que realmente pues, acaban preocupando a todo el mundo, porque al final de cuentas va en contra del libre mercado, pese a que cada uno tiene derecho a defender sus propios intereses. El caso es que Trump realizó en su primer mandato una ley que favoreció a que las farmacéuticas llevasen la producción a otros países. En este caso, muchas decidieron producir en Irlanda para comercializar sus productos en Estados Unidos, debido a que pues eso les empujó a Irlanda a, bueno, a hacer
pues a evitar impuestos, como, como muchas empresas. Entonces luego hacían traslación de costes, precios de coste, echaban el coste, reducían sus márgenes netos en Estados Unidos, pero en Irlanda los márgenes netos eran más altos y pagaban menos impuestos. Esto, pues las leyes de Irlanda más las leyes de Trump lo favorecieron. ¿Y qué pasa? Que gran parte de este interés de Trump en poner aranceles es para gravar estos productos farmacéuticos, los cuales, aquí entra en juego Novo Nordisk, todos los productos que comercialice y fabrique Novo Nordisk fuera de Estados Unidos y los comercialice allí, van a tener que pagar tarifa a no ser que los produzca allí mismo. Por suerte, Novo Nordisk tiene planta allí y realmente recientemente ha invertido unos 4.000 millones de dólares en ampliar no recuerdo si es Carolina, pues su planta de producción de GLP-1. El caso es que, bueno, estos aranceles añaden riesgo y debido a la presión de bajada de precios que tiene la empresa actualmente por situación de mercado, por presión gubernamental y ahora presión también gubernamental, pero de mercado en global, pues si tú tienes que cobrar una tarifa, esto te hace incrementar un precio un 15%. Si tú te ves obligado a bajarlo, porque si no, no te quedas con el mercado, ¿qué pasa? Se te reduce la utilidad, tu margen neto y por lo tanto una menor expectativa de crecimiento de los beneficios. Esto es riesgoso y veremos cómo lo sortea la empresa. Yo creo que tiene capacidad de sortearlo, luego lo comentaremos. Y es tal la batalla que tiene Novo Nordisk contra el millón de pacientes, no contra el millón, sino que quiere recuperar ese millón de pacientes que se han ido a las compounding pharmacies o farmacias ilegales, que de crear una alianza con Hims and Hers, que es una empresa que sí, también este vídeo tiene buena acogida y me lo pedís, la analizaré. Pero primero analizaré United Health y Elevance, ¿vale? Algunas del sector, lo haré conjuntamente, y luego iré a Hims and Hers, que es, disculpad la imprecisión, pero es como una aseguradora que ofrece medicina telemáticamente, ¿vale? Que es muy innovador y que también hay mucho interés inversor. Si lo comentáis, sobre todo dejarlo en los comentarios porque me favorece en cuanto al algoritmo. Mientras más comentarios tengan, mejor va a funcionar el vídeo. Llegados a este punto, no sé si habrá mucha gente que esté escuchando, pero si habéis llegado aquí, pues comentar y me ayudáis un poquito a hacer crecer el canal porque me aumenta la exposición, o esa es mi teoría, ¿vale? Creo que lo que más influye es que la gente se quede y luego que también comente, que es como una acción, ¿vale? Llevada a cabo gracias al vídeo. Pero es que Novo Nordisk hizo un pacto con Heman Hers, una empresa que está creciendo mucho en Estados Unidos, cada vez tiene más pacientes y se encargan de prescribir productos farmacéuticos según las necesidades del paciente. ¿Qué pasa? Que el pacto era muy prometedor, pero Novo Nordisk se dio cuenta o creyó, no sé si tienen las bases porque creo que no hay demandas aún oficiales, que Manhers favorecía, aun habiendo hecho el pacto, ¿vale? A un precio incluso con descuento, a las compounding pharmacies que eran ilegales y dijo, ni hablar, por aquí no paso. Y está la tensión que llegó a romper con una empresa que a lo mejor es el futuro de Estados Unidos, quién sabe. Pero a día de hoy esto está tan tenso que se ha llegado a esta situación. Que es un divorcio que no sé que no creo que se vaya a reparar, lo dudo, porque la situación al menos no está llegando, no está llevándose para ese lado. De hecho, creo que es posible que Novo Nordisk empiece a tomar acciones legales contra Hims and Hers. Y de momento todos son declaraciones, pero yo soy Hims and Hers y me denuncian falsamente y yo la demanda la presento, pero vamos, cagando leches. Luego hay demanda colectiva porque hay gente que cree que ha hecho previsiones equivocadas, engañosas de las estimaciones de las ventas y hay algunas demandas colectivas contra la empresa que, bueno, esto es muy común en Estados Unidos, cuando una empresa cae a piñón, pues se juntan los accionistas y muchos abogados están especializados en esto, se agrupan y van a contra la empresa para reclamar daños y perjuicios. Yo no sé si de esto vayan a sacar nada porque, bueno, tenían unas previsiones y las han ido actualizando. De hecho,
yo no sé, bueno, no sé cómo va, pero dice, oye señor, yo hecho una actualización a principios de año, me he dado cuenta de que aún la cosa estaba peor, hemos cambiado el CEO y además he hecho otra estimación y yo he perdido el valor en bolsa, ¿qué quieres que te cuente? Pero bueno, ya se sabe. Y luego esta diapositiva es muy importante para llegar a entender el mercado que tienen Eli Lilly y Novo Nordisk, ¿vale? Ambos con sus productos estrellas respectivamente. Unos para tratar únicamente la bajada de peso y los otros para tratar diabetes y obviamente también la bajada de peso. Wegovy de Novo Nordisk promete una caída de peso de entre el 15 y el 17%. Su mecanismo o principio activo la GLP-1 y tiene un precio aproximado entre 499 y 1.349 dólares. Luego está el Zipbone de Eli Lilly, que tiene pues, una estimación en cuanto a pérdida de peso del 20-22%, GLP-1 más HIP, un precio de 1.059 dólares, cerrado, que va bajando, va disminuyendo, pero bueno, aparentemente es superior al de Wegovy. Bueno, habría que ver cómo se trata aquí las cosas, porque el descuento a condición de qué, etcétera, etcétera. Luego Ozempic, ¿vale? El Novo Nordisk, que es un producto para la diabetes, que tiene una bajada de peso promedio del 6-7%, usa el principio activo de GLP-1, tiene un precio de 997 dólares a 1.200, también está aprobado por la FDA. Y Mounjaro de Eli Lilly, que tiene pues, para la diabetes entre un 12-14% de pérdida de peso, GLP-1 y HIP, unos 1.023 dólares, ¿vale? Productos, todos son de muy buena calidad. Aquí la cuestión es cómo se comercializan y quién cede, quién se posiciona como mejor. Ahora mismo Eli Lilly, desgraciadamente, muy a mi pesar, creo que está tomando la delantera en Estados Unidos al menos. Es su principal mercado y es que allí pues, se ha ganado ya la confianza de los pacientes, está penetrando mucho. De hecho, o sea, penetrando cuota de mercado, le está robando tanto los nuevos pacientes como algunos pacientes a Novo Nordisk. Y bueno, yo creo que en cuestión de marketing, en posicionamiento, en calidad de producto, Eli Lilly está ganando. Esto no está todo perdido para Novo Nordisk, ¿vale? Pero tened en cuenta que el protagonista nuevo, Eli Lilly, está siendo pues, muy fuerte. ¿Pero por qué os explico los productos? Bueno, primeramente para entender qué es lo que comercializan estas empresas, qué es lo que le genera las ventas y los beneficios a estas dos empresas. El caso es que Novo Nordisk tiene una mayor dependencia del producto, pese a que Lilly también depende de este mercado de la diabetes y de la pérdida de peso. Por lo tanto, son empresas que no están muy diversificadas en cuanto a cartera de productos, pese a que Lilly tiene, también está en el Alzheimer y contra enfermedades del cáncer y tiene muchos productos en distintas fases, mientras que Novo Nordisk, y ahora veremos, está únicamente centrada en productos de la diabetes y como componente principal la GLP-1, ¿vale? Digamos que va mejorando el principio activo y su aplicación. El caso es que Novo Nordisk tiene CagriSema, que es uno de los motivos también por los cuales ha caído tanto en bolsa. Porque la retatrutida, que es de Eli Lilly, promete una pérdida de peso en fase 3 del 24-26%, mientras que Novo Nordisk con CagriSema se queda al 22,7% en fase 3. No está superando las expectativas. Cuando publicó los resultados de las investigaciones y digamos, mientras van desarrollando el producto, van haciendo experimentos, van tomando muestras y haciendo verificaciones de cómo está evolucionando el fármaco, no fue tan bueno. Y por lo tanto, comparación con Eli Lilly, otra persona podrá decir, si yo me gasto 1.300 dólares al mes con este producto, me los gasto con el que me hace perder 7 kilos más o con el que no. Entonces, ¿qué va a pasar si el producto es peor de Novo Nordisk? Bajada de precios. Pero bueno, luego ambas empresas tienen depositadas muchas confianzas en los productos que se toman por vía oral, porque todo ese mercado evita las inyecciones. Es mucha gente. Si no recuerdo mal, un mercado de unos 40.000 millones actualmente que no está siendo satisfecho y que podrían satisfacerlo mediante la toma o ingesta de fármacos por vía oral, ¿vale? Que es amicretin oral,
que se espera que entre en fase 3 en 2026 y el orforglipron, ¿vale? De Eli Lilly, que tiene una fase avanzada, ya está en fase 3 y por lo tanto, digamos que se podría quedar gran parte de este mercado. Es una parte de mercado importante. ¿A quién afecta esto cuando se desarrolle totalmente? Pues a empresas que no estén posicionadas en la diabetes mediante la inyección, y podría ser Roche, Novartis, todas estas empresas que satisfacen demanda de diabetes. Tienen esta gente que no está tomando, bueno, estos productos de Novo y Eli Lilly y se los podrían quedar ellos, pues con unos mejores resultados. La verdad es que es muy importante. Luego, bueno, comentar, pese a que no tenga vinculación con el pipeline de la empresa, de lo que están desarrollando, es importante que desarrolle cangrisema y amicretina oral lo antes posible, pero cagando leches. Tienen que desarrollarlo ya, porque, disculpadme, qué mal se ve. Y disculpad, pero es súper importante que lo lleven a cabo ya, porque de salir los productos de Lilly antes o, o ser más potentes, nos encontramos que los pacientes puedan plantearse migrar de Novo a Eli Lilly. Aquí sí que sería ya la derrota total. O sea, no va a desaparecer la empresa, pero sería una hostia, pero como no nos podemos ni imaginar. Porque ya no seríamos secundarios, sino empezaríamos a hacer de relleno, ¿vale? El elenco que no tiene nada que ver con la película ni los actores principales. El caso es que claves para evitar la catástrofe. Que amicretina oral, ¿vale? Y la cagrisema sean productos ya viables y de mercado y que prometan los resultados que están prometiendo al menos hasta la fecha. Si los mejoran, mucho mejor. Porque migrar los clientes de Wegovy a estos nuevos productos es mucho más fácil que irlos a captar de Eli Lilly a Novo. Pero como llega el momento que digan, bueno, es que por precio y por eficacia prefiero irme a Eli Lilly, pues tenemos un problema. Porque ya dejan de ser pacientes y ya no los vas a captar de nuevo, salvo que tengas algo que mejore mucho. Y la diferencia entre 25 y 22% tampoco es tanta. Ya hay, o sea, sí, que de 150 kilos, un 3% es un montón. Es verdad, es verdad. A no todo el mundo le afecta el 25% de pérdida de peso, ¿eh? Uno será el 17 y otros incluso el 30. Pero, ojo, porque es muy importante el precio. El precio es muy importante porque al final la gente quiere bienestar y si se encuentra en una situación mala, que se ve obligada a gastar todo ese dinero, que es gran parte de su sueldo, en salud, por lo menos, cuidado. Y es importante que disminuyan los precios, muy a mi pesar, porque también aseguradoras no quieren cubrir ese tratamiento por el coste y buscan alternativas. Y una alternativa que no sea otra que las compounding y luego los tratamientos de Lilly u otros terceros que no sean tan efectivos. Por lo tanto, es mercado que se pierde. Y bueno, analizados los problemas, decidme si sobra todo eso. Yo creo que no sobra. De hecho, yo pues lo hago y quien lo quiera ver, que lo vea y quien no, pues que se lo salte, ¿no? El caso es que creo que es muy importante para llegar a comprender qué es lo que está sucediendo y luego plantearse una tesis de inversión a futuro de la empresa. Son riesgos eh, que, digamos, perjudican a la empresa porque por un fallo han perdido la atracción que tenían, el liderazgo, y luego en ese intento de recuperación, pues se ven obligados a bajar precios. Por lo tanto, menores utilidades. No dejan de tener beneficios. Ahora es cuando me lleva una hostia y cuando presentan los resultados. No deberían de perder beneficios. Están bajando su ritmo de crecimiento. Las posibilidades de seguir creciendo a futuro están. Y siempre hay riesgos de que te sustituyan. De hecho, se me olvidaba un punto, ¿vale? Pese a que lo tengo apuntado y ahora comentaré. Por si fuera poco, en la India y yo creo que en muchos otros países, cuando es un mercado tan lucrativo, pues empiezan a salir eh, nuevos protagonistas. Están tratando de replicar ya los productos de Wegovy, algunos ya más o menos lo tienen hecho,
para pues ganar cuota, especialmente en la India, donde la regulación es mucho más flexible y supongo que beneficiaría a empresas de la India. El caso es que es un riesgo porque de ser aprobados también en Estados Unidos, pues podrían impactar más negativamente en el mercado, ¿vale? Entonces, eh, no es solo algo también de mala planificación, sino es que van a empezar a entrar muchos actores en el mercado, que van a quitarle cuota tanto a Eli Lilly como a Novo Nordisk, no porque les sustituyan, sino porque la gente pues va a tener que elegir entre unos y otros y muy probablemente elijan muchas veces los más económicos, el de su país, muchos motivos los cuales tú quieras, por recomendación del médico de confianza, que van a perjudicar, que no van a quedarse todo el mercado, ¿vale? Sobre todo cuando empiezan ya a salir nuevos productos. Y luego está el riesgo, es que no paran de haber riesgos. No es todo malo en la empresa, ¿eh? Pero es que las patentes están más cerca de expirar para Novo Nordisk que para Eli Lilly. Mientras que en Eli Lilly no hay, digamos, sustitutos, sí que hay copias falsas y se han hecho pasar por Eli Lilly. En Novo Nordisk sí que hay empresas que están empezando a fabricar su producto, ¿vale? Con su principio activo porque han conseguido desarrollarlo, que no es tan difícil copiarlo. Creo que fue porque del dividendo lo escuché, dio la casualidad que decía que el fármaco se pensaban que era muy difícil de replicar y no ha sido tan difícil la cosa. Entonces, pues se exponen a perder cuota de mercado a un ritmo bastante elevado. Luego temas de patentes en Canadá en 2019, no sé si anecdótico o fatal, y muchas de sus patentes expiran en 2026 y 2028. Por eso es muy importante que Angrisema, para todos sus pacientes, trasladarlos a su nuevo producto que es de mucha mayor eficacia. Que se pongan las pilas, se van a la mierda. Y bueno, ya empezamos a ver cosas de la empresa, fundamentales, ¿vale? De dónde venimos, hacia dónde vamos, y luego la última parte del vídeo será el análisis de los resultados que presentarán en unas horas. Los drawdowns de la empresa, que son las caídas desde máximos más prolongadas, ¿vale? Y que yo suelo interpretar como una señal de compra cuando son empresas de calidad. En este caso, drawdowns mayores al 35%, o 25%, ahí lo pone en la leyenda, y pensaba que era el 30%, son en esta zona del año 2016-2017, oportunidad genial para forrarte, aquí, y desde entonces no ha tenido un drawdown superior al 25-30%. Luego, en 2025 inicia el descalabro hasta aquí, hasta hoy. Estamos en el punto más bajo. Veremos cómo se comporta la empresa. Por el bien de la empresa y muchos inversores, esto se vaya para arriba, porque si no, cagada monumental. De momento, la tendencia bajista, esta gráfica no nos sirve, pero es implacable. De hecho, la caída es una caída a cuchillo, con muchos riesgos a asumir en caso de querer comprar hasta que se estabilice el precio. A veces la narrativa lleva el precio a unos niveles nunca imaginados y a día de hoy, incluso yo a mí me cuesta, después de todo lo que he explicado, que son un montón de riesgos, entender cómo ya estamos tan abajo, cuando otras empresas también expuestas en el mercado de la diabetes no se han visto tan afectadas. Y es que cuando el mercado dice que el precio es tal, nosotros no somos más listos que el mercado. Nosotros tenemos mucha información no contemplada, no tenemos ese conocimiento y pese a que el mercado es verdad que es muy errático y a veces infravalora o sobrevalora productos, nunca te creas por encima del mercado, ¿vale? Fijaros, nos encontramos en estas zonas de aquí. Estos precios actualmente pues deberían ser una base para no caer. Digamos que este tendría que ser el suelo porque si no el siguiente es este de aquí, en el 2021. Caída en vertical. Hemos penetrado todas las medias móviles de 200, 500 y 1000 sesiones, que son las medias del precio en cuanto, pues, media de 3 días, media de 1000 sesiones. ¿Cuál es la media? Está aquí. La hemos penetrado y la estamos dejando atrás, ¿eh? Y pronto se van a cruzar la media de 200 sesiones con la de 1000 sesiones. Cruce de la muerte. Pero por otro lado, pienso, calma,
de momento no estamos en ventas del año 2021 como para que el precio caiga, pero casi. Y nos encontramos con una empresa que de momento promete seguir creciendo, está a unos precios del año 2021. Por lo tanto, punto a favor para la empresa, márgenes brutos de en torno al 80% o más y márgenes netos de en torno al 30-35%. Excepcional y cosa que comenté en el vídeo anterior. Esto me encanta. Una empresa así me encanta. En aquel entonces no profundicé y yo no estaba como accionista, me parecía que el precio de la acción estaba muy elevado, pero estos números a estos precios sí que me gustan. Y luego entraré en detalle, ¿vale? Porque yo sí que he tomado posición y poco a poco pues voy comprando. No tengo ninguna prisa. Y a medida que vayas pasando el tiempo voy a ir evaluando. No es mi mayor posición, pero en un futuro podría llegarlo a ser. Esperemos, sobre todo, a ver cómo se van desarrollando en el siguiente año para confirmar. Luego, mucho hincapié y mucho estudio en los fármacos que vienen. Algo que no me gusta de la empresa es la gran exposición a unos solos productos que ya ves lo que pasa cuando algo peligra o empieza el miedo, que te vas pues al garete, te vas a perder un 70% de la capitalización bursátil de tu empresa. Y algo que me gustaba mucho de la empresa era el ROE, la ROA, el ROIC y el ROCE que tenía la empresa. Eran espectaculares. Esto es un compounding de manual. No solo era en 2021 que tenía estos ratios, sino es que en 2018, 2019, y si nos vamos más hacia atrás, 2015, esto no ha variado por mucho. Ha aumentado el nivel de ventas y beneficios y todo lo que tú quieras. Esto no ha variado, la gestión es excepcional. Y me gustaría que esto se mantuviese, porque es una de las bases de mi tesis. Que la gestión financiera está siendo excepcional. Una empresa que no se ha endeudado, su ratio deuda-EBIT desde el 0,76, aun habiendo hecho una gran inversión en CAPEX, que ahora os lo pondré, si lo veo aquí en pantalla, lo haremos más dinámico, si no tendré que cortar. Tendré que cortar. La empresa se ve obligada a invertir fuertemente en CAPEX para aumentar su producción, para evitar cortes de suministros y seguir expandiendo el crecimiento internacional. Es un producto que la demanda ha ido incrementándose por encima de sus expectativas. La aparición de nuevos competidores te obliga a, digamos, tener que inundar el mercado, aun tú disminuyendo precio, al menos quedarte el volumen y así que tus ventas no se vean afectadas. Baja el precio, pero sube el volumen, pues sigues incrementando. Buscando un equilibrio puede ser sostenible, pero tienes unos rivales y unos competidores bastante potentes como en el caso de Eli Lilly. Este incremento de CAPEX, paralelamente, conlleva un incremento de la amortización y la depreciación. Esto es algo que en Eli Lilly a mí no me cuadraba mucho, y es que veíamos como había el incremento de CAPEX era constante, había un CAPEX significativo, pero la amortización y depreciación no se incrementaba a la par. Muchos de los gastos de investigación de Eli Lilly y de desarrollo no se activaban, se llevaban directamente a cuenta de resultados, por lo tanto te dejaba el balance más limpio, que de hecho tenía un goodwill muy bajo en relación al equity y a los activos totales, pero bueno, por otro lado, o sea, te ayudaba a... Fiscalmente era beneficioso lo que estaba haciendo el Lilly, menos beneficio. Es que el beneficio de estas empresas, el margen es tremendo. No os lo podéis llegar ni a imaginar lo que pueden llegar a tener de utilidad estas empresas y que se ven obligadas a I+D a saco o a llevar todos e incluso el CAPEX a I+D para bajar el beneficio. Cualquier excusa es buena para bajar el beneficio y pagar menos impuestos de sociedades. El caso es que, mira, Novo Nordisk, tras el incremento de CAPEX, incremento de amortización y depreciación. Es una empresa que no tiene mucha deuda, pero para soportar este CAPEX acudió al mercado. Me parece también muy bien, ¿vale? De hecho, una de las formas también de evitar pagar impuestos o tener beneficios fiscales es incrementando el valor de la deuda y los gastos de intereses son deducibles del impuesto de sociedades y por lo tanto pues tienes X ganancia que sí se generan en caja, pero gracias a ese gasto que tienes te evitas pagar impuestos. Al igual que el Lilly, grandes inversiones en working capital, financiar a tus clientes, pagarle a proveedores para poder mantener tu nivel de crecimiento. O sea, si tú no los financias, muchos, pues, aparte de ser un precio elevado, te dice, bueno,
pues yo no te lo compro, prefiero al otro que me lo financia, ¿vale? Pues esto forma parte de la guerra comercial que mantienen Eli Lilly y Novo Nordisk, es la de financiar a sus distribuidores, incluso clientes, ¿vale? Que hacen que acumules saldos en clientes y no en caja. Por lo tanto, se periodifica el cobro de esas ventas que has tenido, no son instantáneas, no conviertes esas ventas en caja y por lo tanto es un riesgo a asumir más. Esto conlleva a que necesito invertir más, necesito financiar a mis clientes o inventario y me disminuye la liquidez. Esto mismo sucede con el Lilly, ¿vale? Este crecimiento exponencial obliga a disminuir tu liquidez, pero también esto sucede porque también tienes la confianza de que generas caja muy rápidamente y esa rotación te permite, pues, hacer frente a todos tus vencimientos y gastos. Y por lo tanto no hay problema. Como se corte el ciclo y te encuentres en una situación de baja liquidez, puede ser tremendo y fatal. Y algo que me encanta de Novo Nordisk es la utilidad que obtiene. Su margen neto es del 34-35%, es decir, de sus ventas disculpad, materializa en beneficio un 34%. Por lo tanto, estamos viendo una empresa que consigue generar mucho beneficio de lo que vende. De cada euro, 34 céntimos se quedan en la empresa, no se van a gastos ni nada. Luego es otra cosa que los cobre o no. Y aquí tenemos que el 25% de estas ventas se materializan en caja, que es un ratio muy elevado, que ha empeorado respecto al año anterior por estas necesidades de working capital y que yo creo que van a ir empeorando, ¿vale? Porque se van a tener que flexibilizar las condiciones para seguir acumulando cuota de mercado. Ya te digo que al final lo que tiene que satisfacer esta empresa, viendo que ha perdido el liderazgo, es satisfacer al cliente su necesidad, ¿vale? Esto es primordial. Y la necesidad se cumple con Eli Lilly y con Novo Nordisk. Ahora ya es una cuestión de estrategia, de disminución de precios, de penetración de mercado y obviamente de desarrollo, que esperemos que todo esto se cumpla. Este margen neto actualmente es superior al de Eli Lilly, que era de entre el 20 y 24%. Esta generación de caja de Free Cash Flow Margin en Eli Lilly era inferior, también lo supera Novo Nordisk. Atentos porque ahora cambian las circunstancias, veremos cómo nos presentan los resultados ahora al mediodía. Ahora, desde el punto de vista del inversor, ¿qué nos interesa? Que la empresa genere caja, lo está haciendo, y que consiga pagar los dividendos. Tiene un free cash flow positivo, que ahora nos adentraremos, y vemos cómo los dividendos van en crecimiento. La remuneración al accionista es continua y de momento yo no creo que eso se vaya a cortar, porque las cosas de momento, pese a que se han hecho muy mal desde el aspecto comercial, desde el aspecto financiero se han hecho de forma excelente. Nada a cuestionarle al antiguo CEO y veremos el nuevo CEO cómo lo hace. Algo que me gusta a mí ver y observar es en base 100, desde el 2009 en este caso, cómo ha evolucionado el beneficio por acción y cómo ha evolucionado el beneficio neto de la empresa. ¿Por qué hago esta comparativa? Porque si nos encontramos con una empresa que diluye mucho al accionista, veremos que el beneficio por acción se va incrementando posiblemente, pero no en el mismo ritmo que se incrementa el beneficio de la empresa. Por lo tanto, es muy importante para mí comparar estas dos métricas porque me da a mí entender que bueno, a ver, cualquier inversión que incremente el precio es buena. A mí es así. O sea, si yo compro 100 y vendo 200, genial, he ganado. Pero si tú quieres invertir a largo plazo, si quieres ver cómo se comporta la directiva, si tú quieres ver si es sostenible y se va a mantener, digamos, esta filosofía, pues tienes que ver y comparar. El beneficio neto, el incremento net income growth, ¿vale? El beneficio neto de la empresa se va incrementando en menor medida que el beneficio por acción de la empresa, o sea, del crecimiento. ¿Por qué? Porque ha ido haciendo recompras desde entonces. Cuando vas retirando acciones en circulación, fijaros el gap que se genera entre el beneficio de la empresa base 100 con el beneficio por acción en base 100. Es decir, si no se hubiesen retirado las acciones, si se hubiesen mantenido las acciones en circulación en constante, en un nivel constante, en 1.000.000, por ejemplo, el beneficio neto en base 100 coincidiría con el beneficio por acción en base 100.
Y aquí tenemos las acciones en circulación de la empresa, cómo se han ido comportando, pues desde el 2015 se han disminuido. Tengo que atender un comentario, de hecho tengo muchos comentarios que contestar, que me decía algo del eje X. Si llegas hasta aquí y me escuchas, lo revisaré. Ahora mismo no he comprendido y tampoco he podido llegar a meterme como para contestarte. Entonces, bueno, lo tengo pendiente, pero en este gráfico ya me ha dado un error el código de Python, ya no me salen las diluidas, pero vemos como las acciones básicas van en disminución. Y esta es otra gráfica fricada mía, que nos da una perspectiva o una imagen de qué es lo que está sucediendo en la empresa en cuanto al crecimiento de las ventas. Ese dato tan relevante para muchos inversores y que seguramente esa bajada de expectativa de crecimiento es la que nos ha llevado a la situación de hoy o al precio actual. En el último año, la empresa ha crecido en torno al 25% de las ventas y su crecimiento del beneficio neto en torno al 20 y algo por ciento. Si lo anualizamos, ¿vale? En los últimos 3 años, este crecimiento es superior. Por lo tanto, ya vemos ralentización. El crecimiento anualizado de los últimos 3 años es superior al actual porque crecíamos más en los años anteriores. Y esto es cierto, ya lo hemos visto al inicio del vídeo. Pero es que si lo analizamos en los últimos 5 años, este crecimiento baja. Por lo tanto, estamos viendo que en los últimos 3 años el crecimiento ha sido excepcional y muy lejos del crecimiento analizado de los últimos 10 años, que estaba en torno al 12-14%. Por lo tanto, para mí es de esperar normalizar este crecimiento, que es el que se ha llevado siempre a cabo. Por lo tanto, Novo Nordisk va a seguir existiendo, va a seguir comercializando, va a seguir creciendo, su producto es excepcional, sus finanzas son excepcionales. Ahora bien, el precio, ¿cuándo hemos de entrar? ¿Cuándo va a parar de caer? Porque yo he hecho algunas compras. No es mi primera posición, pero obviamente me hubiese ahorrado esta caída y haber comprado más barato. Muy importante. El comprar cuando un cuchillo cae tiene estos riesgos. Yo lo he asumido. No me importa decirlo. No me importa también que haya caído. Voy a seguir observando y voy a seguir creciendo. Aunque el riesgo, ya lo habéis visto, es latente. A lo mejor uno no quiere tantos problemas y dice, "Vale, visto los riesgos que he visto en este vídeo, prefiero arriesgarme a un precio más alto del Lili, seguir para adelante y aprovechar las subidas, porque va a seguir creciendo también, a lo que me estoy encontrando con Novo". Pero es que a lo mejor Novo empieza a bajar agresivamente los precios a un nivel controlado para ellos financieramente, sin afectar mucho sus finanzas, creciendo ventas, creciendo beneficio, y la que se jode es el Lili. Y se equilibran, y cierran este gap de precio. ¿Quién sabe? Y en esta tabla vemos el comportamiento del activo circulante de la empresa y la liquidez. Vemos cierta tendencia a la baja, tanto en el cash ratio, en el quick ratio. Vemos que el activo corriente frente al pasivo corriente va disminuyendo. El fondo de maniobra operativo es negativo porque los pasivos corrientes crecen a un mayor ritmo que los activos corrientes. Empresa que tiene mucho poder de negociación. Esto no es nada raro, lo hemos visto muchas veces en empresas muy potentes y de mucha calidad y por lo tanto no es preocupante. Pero claro, hay que tener en cuenta que la tesorería se ve presionada. Tenemos un bache, que esperemos que sea solo eso y no nos veamos forzados, la empresa al menos, a adquirir deuda para aumentar la liquidez y solventar toda esta problemática. El caso es que la empresa tiene muchos retos que asumir y ahora mismo, si quiere sacar la pólvora, pues va a tener que pedir deuda al menos para no empeorar su situación de liquidez. Al menos yo lo veo así. Y un dato es que antes he mencionado que los clientes, la empresa tiene working capital negativo, y esto es cierto, pero la mayor salida de caja no ha sido por este motivo, ¿vale? Porque es, digamos, sostenible. Lo que se ha pasado es que se ha invertido en CAPEX y se ha ido dinero. Se han adquirido fábricas, me parece que desembolsó 14.000 millones en la compra de una empresa y por ese motivo ha salido efectivo. Ha hecho adquisiciones con sus recursos propios. Algo pues que, bueno, si la cagan, pues podrá salir mejor o peor. Yo no creo que vaya a salir mal o peor, porque al final todo está destinado al mismo objetivo. Pero, oye, por lo menos no se han endeudado al 100% para ello, aunque hay un incremento de deuda sustancial. Y aquí se puede ver este incremento de unos 27.000 millones de corto plazo y largo plazo
a 100.000 millones. Por lo tanto, la relación de deuda total frente al equity pues, se incrementan los riesgos porque siempre que hay deuda se ha de asumir que hay un riesgo de impago, y la relación de deuda a corto plazo a largo plazo, pues la mayor parte de la deuda que se ha incrementado es a largo plazo y por lo tanto este tanto por ciento, desde el 15%, es un ratio sano, ¿vale? Si tuviéramos muchos vencimientos a corto, nos tendríamos que comparar con la generación de caja y, bueno, ver cómo va desarrollándose la empresa. Otro gráfico chorra de los míos es ver cómo evoluciona el goodwill frente a EBITDA, net income, aquí no están las ventas, pero también se podrían poner, y el free cash flow, ¿vale? Si todo crece, excelente. Si solo crecen los intangibles a un mayor ritmo que el resto, preocupante. El goodwill se incrementa mucho en este último 2024. ¿Por qué? Porque adquiere una sociedad y hay mucha inversión en I+D, en activos intangibles, pero sobre todo la compra, que es la diferencia del precio de mercado con el valor contable de los activos adquiridos. Ya veremos cómo va evolucionando, hay que controlarlo, que todo esto tendría que ir al alza. Y esto, si pudiese ser, se mantuviese. Otra fricada más, y aquí hay muchos errores, por favor no me lo tengáis muy en cuenta, porque me lleva mucho tiempo, me ha llevado mucho tiempo hacerlo y mucho tiempo revisarlo, y de momento se ha quedado así y me estoy centrando más en hacer vídeos. En esta tabla podemos apreciar cómo el tanto por ciento de las depreciaciones con los activos totales se incrementa porque hay mayores activos debido a que hay mayor CAPEX, y el CAPEX frente a los activos totales también se incrementa, pero a un ritmo muy veloz. Por lo tanto, no es de esperar, o sea, no será raro ver que esto se pase al 5% en el siguiente ejercicio debido al incremento de las amortizaciones, debido a las inversiones que se han realizado en 2024. Y si comparamos el CAPEX frente al revenue, que son los ingresos o ventas, y el operating cash flow, vemos que este también va al alza, ¿vale? Por lo tanto, la presión en inversiones cada vez se eleva más, y es que si tú quieres satisfacer al mercado que no para de crecer y que esperas que se multiplique pues por casi 4 de aquí a 2030, pues tienes que tener esa infraestructura para poder satisfacer ese mercado. No, es que ese mercado va a estar, porque el diabetes es un asunto muy serio, la obesidad también es un asunto muy serio, y al final pues se irán regulando los precios, típico en mercados, digamos, emergentes de productos nuevos e innovadores, se irán comprimiendo los márgenes, pero quien ganará es quien tenga la capacidad de alcanzar el mayor cuota de mercado, que es pues, un periodo de maduración del mercado, y digamos que se va a estabilizar todos los crecimientos de todas las empresas en general. Cada vez habrá más participantes. Y bueno, hasta aquí el análisis pre-resultados. Siguiente punto que se enlace desde aquí van a ser el análisis de los estados financieros presentados por la empresa ahora en un par de horitas. Lleva 2 horas grabando, no sé con cuántos minutos llevo ya, pero bueno, da igual, no me importa. Precio actual, 300 coronas suecas, digamos ¿He dicho suecas durante todo el vídeo? No, coronas danesas. Creo que es así, no lo he mirado. Actualmente precio de 300 coronas, una caída del 1,65%. Cuando iniciaba el vídeo únicamente caía un 0,6%. Nerviosismo a la expectativa de qué es lo que sucede, porque podría ser brutal hoy, tanto al alza como a la baja. Lateral también podría ser, pero el dramatismo aquí vende. Pues pelotazo para arriba o pelotazo para abajo, quién sabe. Yo creo que hay mucho nerviosismo. Situación de sobreventa RSI a 22. Por un máximo de 100, pues estar en 22 ya empieza a estar sobrevendido. Si sigue bajando, yo creo que la capitulación ya ha llegado, ¿vale? Porque o sea, la empresa no puede, no me entra en la cabeza un PER 13, una empresa con un crecimiento a la baja del 7% anual. No me entra en la cabeza. ¿Y por qué no me entra en la cabeza? Digo, es que, bueno, vamos a explicar un poquito. Estas son las ventas del 2000. Esto es una supuesta valoración, ¿vale? No me lo tengáis tampoco muy en cuenta porque es un poco cutre. Pero bueno, es una estimación antes de ver los resultados que
En realidad esto no tiene mucho sentido hasta que veamos realmente cómo ha ido el primer semestre. Ahí nos haremos una idea y también veremos comentarios de la directiva. El caso es que de 290 millones de coronas, 90.000 millones de coronas, si tuviésemos un crecimiento acumulado del 7% anual, llegaríamos a unas ventas de 435.000 millones de coronas danesas. ¿Qué pasa? Que las ventas siguen creciendo, se van a duplicar de aquí al año 2029 con estas tasas. No son las tasas del 20%, pero las ventas van a seguir creciendo. Ahora bien, vamos a afectar más la situación. El margen neto, en vez del 34, este año pasa a ser del 29, el año siguiente del 28 y los últimos 3 años de este Excel del 23%. Se disminuye la utilidad, igualando a Eli Lilly. La empresa, en este supuesto de crecimiento de ventas y de beneficios, con estas utilidades, no de crecimientos de beneficios porque no los hay aquí, esperemos que sean mucho mejor. Esto es un escenario bastante conservador y pesimista, de 100.000 millones de coronas de beneficio en 24 a 100.000 en 2029. Estaríamos igual. En 2029 habríamos casi duplicado ventas, pero tendríamos los mismos beneficios que en el año 2024. Esto supondría que si la empresa tiene un PER 17, que actualmente es del 14, ¿vale? Nos encontraríamos que la valoración sería de 1,7 trillones. Actualmente es de 1,3 trillones de coronas danesas. ¿Qué pasa? Este es un escenario muy, muy conservador. Yo espero que no pasemos al 23. Esto es en base PER 17. Esperemos no pasar a un 23% de utilidad neta. Si en 2017 o 2018 teníamos un margen neto del 30, ¿por qué ahora vamos a bajar tanto? Veremos cómo se desarrolla el mercado y cómo va creciendo. Pero el mayor riesgo, ¿vale? Sería este. Y aún así habría un cambio de 1,3 a 1,7, ya hay una revalorización. Muy a largo plazo, un KGR bastante bajo desde nuestro punto de vista como inversores de rentabilidad, pero bueno, se ha de tener en cuenta valorar. Estos datos es un Excel, pueden bailar, pueden empeorar, pueden ser peores, no espero que sea el caso. Veremos ahora sí os dejo, entre comillas, porque de aquí el segundo siguiente va a ser ya el análisis de los resultados, pero hasta aquí ya hemos hecho una imagen. Veremos qué pasa. Continuamos. Y bueno, ya tenemos los resultados, los cuales no han sido muy bien recibidos. Cosa que tengo que decir es, y si os queréis reír, por supuesto, los resultados ya están. Lo único que cuando yo he actualizado la página, como ya estaba dando vueltas por ahí, no se me ha actualizado y no me ha notificado los resultados. Cosa que no influye en nada en el contenido del video porque yo ya lo tenía así programado, que tendría que grabar todas estas partes antes de hacer el análisis de los estados financieros que iba a presentar Novo Nordisk del primer semestre del año 2025. Por lo tanto, seguimos igual. Sin embargo, no había la caída de bolsa que ya había y que ahora se ha acentuado al 3%, es debido a que ya los inversores están digiriendo un poco los resultados, los cuales ahora vamos a valorar. Y los resultados, si no me equivoco, están en línea a lo esperado, ¿vale? Se esperaban 76,6 billion, han sido 76,86 billion en venta y en cuanto al beneficio se esperaban 26,6 billion, mientras que han sido 26,5 billions de coronas danesas. Aunque, en mi opinión, los resultados han sido algo flojos, tampoco esperaba una gran sorpresa. De hecho, me imaginaba algo así, no me esperaba una gran caída de las ventas. Ya os lo he dicho antes, me sorprendería y incluso me jodería. El caso es que fijaros cómo las ventas han pasado a ser 76.857 millones de coronas frente a los 78 del Q1. Tened en cuenta que en este Q1, si mal no me equivoco, había una reversión de una provisión de fondos a partir del 340B, que es el programa que os he mencionado anteriormente, y aquí están inflando esas ventas unos 3.000 millones. No sé si ahora mismo son unos 300, 400 millones de dólares, ¿vale? Y el caso es que, bueno, si no se tuviesen en cuenta esta reversión, ha habido un incremento respecto al Q1 y si lo comparamos con el Q2, ha habido un incremento del 13% de las ventas. Por lo tanto, se sigue creciendo, sí que
se puede apreciar una ralentización de las ventas, del crecimiento de estas, y es importante que no se frenen mucho estas ventas, porque entonces significaría, digamos, el escenario más neutral y pesimista de todos. Por lo tanto, a favor de la empresa, después de haberla machacado tanto en este video, pese a que yo estoy interesado en seguir comprando y formar una posición interesante y elevada en la compañía, aunque ya iremos viendo, como os he dicho, la empresa ahora mismo, con estos resultados en el Q2, ha mantenido un margen neto del 34,48%. Eso sin ni siquiera haber iniciado ese plan estratégico que yo me he inventado, pero que yo creo que es la, digamos, la solución, ir relajando el precio para ir consiguiendo cuota, porque una vez tú consigues un cliente, lo raro es que se deje ese tratamiento para irse a otra empresa. Una vez lo tienes, además que es efectivo, es un producto de calidad, el cliente va a seguir haciendo el tratamiento, porque tampoco se aconseja mucho ir cambiando de tratamientos cuando se trata de algo tan serio, ¿no? La diabetes, además de la obesidad, no sé si mórbida o... Pero el caso es que tanto la obesidad como la diabetes son enfermedades crónicas que tiene el cuerpo que realmente perjudican mucho el normal funcionamiento del metabolismo y que son fatales y que se tienen que tratar. Entonces, si el producto es de calidad como lo es, pese a que existan nuevas soluciones que mejoren la rentabilidad, o sea, el resultado clínico del tratamiento en cuestión, sigue siendo una muy buena opción para el cliente. Además, que no está tan lejos Novo Nordisk de digamos, el producto líder o referencia, en este caso el Mounjaro. Y bueno, analizar que pese al incremento de las ventas de un 13% en este primer semestre, vemos que eso no se traslada en la generación de caja fruto de las operaciones y actividades comerciales de la compañía. ¿Motivo? Pues muy sencillo, básicamente porque tenemos unas grandes necesidades de working capital, muy probablemente para financiar clientes, que ahora luego lo veremos en balance, que en 2024 no teníamos. En el working capital no había estas necesidades de 249 a 11.600 millones de coronas danesas. El caso es que sigue expandiéndose la necesidad de invertir en CAPEX. Este pasa a 28 desde los 18. Ya hemos visto en el gráfico anterior cómo en 2024 en el cómputo global se disparó el CAPEX. El CAPEX en este primer semestre sigue esa tendencia, va a haber una gran necesidad de invertir. Ha habido desinversiones de marketable securities. En el año anterior, en este mismo periodo, pues había un balance de sobreventa, o sea, de venta de 7.000 millones aprox. Este año es de 10.000. Por lo tanto, ha tenido que hacer uso de ese efectivo. Luego veremos cómo. Y en cuanto a los flujos de financiación, vemos cómo han salido unos 35.000 millones de coronas para el dividendo. En cuanto a recompras, estas se han frenado bastante. Ahora es cuando deberían de estar comprando, pero bueno. Vemos que el nivel de deuda baja porque se ha pedido unos 72.000 y se han cancelado unos 76.000, y el cómputo global hace que en cuanto a flujos de financiación hayan salido 40.000 y en cuanto a inversión unos 20.000, lo que más o menos nos aproxima a estos 60.000. Al final tenemos un incremento de caja de unos 3.000 millones frente al primer semestre del año 2024, que fue un año excelente. Fijaros la gran diferencia en cuanto al excedente de caja respecto al año anterior en este mismo periodo. Hay una gran diferencia, ¿vale? Y bueno, en cuanto a lo que hablábamos del working capital, por lo que veo, cancelación de provisiones. No es que se hayan cancelado proveedores, tampoco ha sido un gran incremento de la partida de clientes ni de inventarios, pese a que en inventarios sí la ha habido. Al final de cuentas, esto se nos ha comido gran parte del cash. Si es una provisión que se ha cancelado, que ya se provisionó en su día se hizo un gasto, el cual pues se provisionó, es decir, dice yo creo que me voy a gastar tanto para estas fechas, pues vemos que han salido 8.000 en este concepto y es eso realmente lo que ha provocado pues una disminución de la generación de caja de las actividades. Pendientes hay, a no ser que se reviertan,
unas 112.000 millones. Por lo tanto, bueno, esto debe ser en tema de litigios, tema de la ley IRA, tema de la ley 340B que hemos mencionado, pues ya deben de estar provisionados, por lo tanto no, salvo hecatombe, no saldríamos de estas cantidades. Ahora mismo ya están provisionadas, ya se han llevado a gasto, lo que no han sido una salida de caja efectiva. La deuda financiera en cuanto al corto plazo disminuye, en el largo plazo también. Lo hemos visto en el cash flow de la compañía, como había unos 6.000 millones de coronas danesas de balance decreciente, es decir, que la deuda se bajaba. Esto a mí me parece excelente. Yo soy de los que prefiero que se pague la deuda, pero para pedir de nuevo, pero siempre tendiendo a la baja, porque sí, para mí eso es sano, ¿vale? Esa rotación de deuda para mí, a mí me gusta que lo haya. La empresa sigue en beneficio, sigue capitalizando, vemos los retained earnings cómo se incrementan respecto al año anterior. Pese a los dividendos, pese a las recompras, la empresa sigue aumentando su capital. Esto a mí me parece estupendo, de hecho así lo deseo. Una empresa que siga componiendo y ya hemos visto las ratios de rentabilidad que tenía al no haber disminuido las ventas y más incrementarse y haber mantenido márgenes, las rentabilidades se quedan intactas, por lo tanto, empresa que sigue componiendo pese a las adversidades. Eh, el mercado actualmente lo que está descontando es un escenario negativo, pesimista, de todo lo que hemos hablado anteriormente y que pueda llegar a afectar directamente en las cuentas de la compañía. A mi modo de ver, se está, digamos, sobreexagerando, pero yo nunca tengo razón cuando hablamos de mercado. Quien tiene razón siempre es el mercado. Luego, si hemos sido, digamos, ágiles y nos hemos anticipado, es cuando, digamos, obtenemos las ganancias. Pero a día de hoy, analizando esta información, eh, estos estados financieros no me dicen tal hecatombe como dicen los mercados. ¿Por qué? Porque estos números son buenos y lo que descuenta el mercado son números futuros, cuentas de resultados futuras a esta. En esta, pues, como ha bajado tanto, y yo antes de verlo, digo, vamos a ver que no vaya a ser que ya la hecatombe, o sea, que haya una hecatombe que aquí, que empiecen a caer las ventas, los beneficios se, se vayan a la porra porque hayan tenido que reducir márgenes brutos, bueno, no sé, cualquier historia, pues siempre estás un poquito a la expectativa de qué es lo que puede suceder. Y luego, bueno, si una empresa yo voy aquí ya, después de meterle palo, ahora voy a intentar hablar cosas buenas de la empresa. Y bueno, podríamos decir que se están equivocando, porque esto siempre puede suceder, pero una empresa que está invirtiendo activamente en planta propia de equipo, que tiene unas necesidades de CAPEX altas, porque lo que está haciendo es ampliar producción, vemos cómo esta partida de planta propiedad de equipo se incrementa y esto solo lo haría una empresa que realmente tiene expectativas de crecimiento. Si ellos hacen un profit warning y ven que esto no va bien, muchas de estas inversiones se paralizarían o se vería qué hacer, no se llegaría hasta el final. Son inversiones de muy difícil cambiar rumbo, porque son inversiones muy costosas, de gran envergadura, muy únicas y propias de personalizadas para esta empresa que ninguna otra pudiese aprovechar, a menos que hiciese una gran inversión también. Por lo tanto, no puede hacer una inversión y esperar, me compro el coche y luego lo vendo. No, esto no va a ser así. Es algo muy específico y muy concreto de la empresa. Y de momento siguen con el plan y vamos a intentar creernos las palabras que nos comunican en la presentación. Y bueno, en general, ¿qué os puedo decir? Realmente yo soy como vosotros. Dispongo de muy poca información, no soy ningún insider, tampoco soy un inversor potente que tenga acceso a información más detallada y por lo tanto, ni aunque yo dijera esto es así, tampoco tendría el valor, o sea, la cantidad monetaria suficiente en el mercado como para influenciar en el precio. Por lo tanto, mis conclusiones son bastante superfluas si las comparamos con las de otros. Sin embargo, decir que pese a los resultados se nota cierta ralentización, se mantienen márgenes y lo único que han de solventar y que ya mencionó el nuevo CEO
son problemas de distribución y comercialización, los cuales se han visto mermados por una mala estrategia y una mala ejecución. A día de hoy tenemos que vigilar que se siga manteniendo el crecimiento. De no mantenerse el crecimiento, yo creo que ya está descontado en el precio de la acción, aunque hoy sigue bajando. Y referente a lo que hemos mencionado a la empresa, sobre la política de precios, esta, digamos que aún no se ha empezado a ejecutar. Que no sé si ya la han mencionado en algún lugar que lo vayan a hacer, pero yo he concluido que necesita empezar a bajar precios para empezar a penetrar mercado. Entonces, ¿eso puede llegar a afectar a las ventas y a su crecimiento? Sí. Lo que pasa es que un paciente no solo te compra una vez, sino que una vez inicia su tratamiento, sigue repitiendo, lo necesita desgraciadamente para casi toda la vida o para toda la vida, a no ser que este empeore. Entonces, se tienen que fidelizar clientes, se tiene que empezar a penetrar el mercado, se tiene que empezar a encajar con políticas, desgraciadamente, políticamente hablando, encajar con la filosofía de Trump, acercar posiciones con aseguradoras para que incluyan dentro de sus planes el producto y ya que no tenemos el mejor producto, ya no podemos, al menos la empresa no puede, eh, pretender ser el premium cuando hay otro producto que es mejor. O sea, imaginaros iPhone que llega otro producto que le supera, imaginaros el iPhone, pues un iPhone pues, mucho mejor y que el mismo iPhone dijese, pues yo valgo 100 euros más. Pues le iba a ir un poco mal, porque ya por mucho logotipo, cuando encima está tan masificado iPhone, lo tendría complicado. Aquí, que no se valora tanto en sí la marca, sino la calidad del tratamiento y los resultados en cuanto a salud, la seguridad, la comodidad, pues es importante también pues, hacer este gesto para penetrar en mercado y un poco dejar en fuera de juego a Eli Lilly, que ya es líder en su mercado americano. Y para acabar, esta foto, la foto del pesimismo total. Cuando la empresa empieza ya por segunda vez en el año a reconocer ralentización de las ventas y que las expectativas son de entre el 8 y el 14%. Recordad, bueno, esto es CER, ¿vale? Nosotros hemos hecho un KGR más de pueblo. El caso es que nosotros hemos proyectado un crecimiento anual del 7% y una reducción del margen neto, ¿vale? De la empresa, lo que nos ha llevado a decir que la empresa puede llegar a valer 1,7 trillones de coronas danesas. Es un escenario bastante pesimista, ¿no? En realidad, tampoco lo veo tan improbable, porque era, digamos, conservador, realista. Pero estamos hablando de que la empresa de momento, ese escenario no ha tenido que recurrir a él, a ella. O sea, a este escenario que yo he planteado. Aún tiene que bajar los precios y puede seguir creciendo y tal, pero esta es la imagen que digamos, que daña la reputación de la empresa a nivel de corporación, a nivel de acción como inversión. Y bueno, aquí mi opinión. La empresa está pasando un mal momento, un momento que no es fácil, un momento que realmente estábamos esperando muchos inversores que sucediera, porque si no se ponen en esta situación, las empresas muchas veces no bajan de precio. Se han a lo mejor excedido con esta empresa, la están ya sentenciando, cuando realmente tiene un producto de calidad, es un mercado con un potencial de crecimiento enorme. Pueden salir nuevos competidores, pero aún hay margen para ir reduciendo precios. Y si quisiera Novo Nordisk, empieza a bajar precios y barre medio mundo si quiere. O sea, anulando cualquier posibilidad de cualquier competidor le pasase la mano por la cara. No interesa porque, fijaros, aún yendo mal, tienes un 35% de margen neto en tu cuenta de resultados. Y mal es crecer un 7% y un 13% respecto al año. Disculpad, un 13% respecto al primer semestre del año anterior. Una ralentización que ya habéis visto en la cuenta de resultados, ha habido ejercicios los cuales pues, creció un 0, un 3%, lo puedo poner en pantalla luego, pero que estos son baches necesarios, un golpe de humildad a la directiva, a los inversores, que
No es fácil, pero hay camino que se puede seguir. O sea, que no es el fin del mundo, no es un barranco. Y, y muchas expectativas en Cangrisema y la solución que se toma por vía oral, que son las que vayan a impulsar las ventas, a migrar clientes actuales a esos nuevos productos y a seguir creciendo. Em, yo, tanto en Novo como en Eli Lilly, quiero estar porque quiero una parte de mi cartera dentro del mercado de la diabetes y GLP-1 especializados en estos productos. Sé que va a haber una gran competencia muy agresiva. También pasa en el cloud y se sigue creciendo. Siguen creciendo todas. Amazon, Google, dando las distancias. Pero considero que la empresa, mientras no empiece a caer márgenes brutos y márgenes netos, con cautela lo voy a coger, pero no me voy a preocupar. Va a ser difícil porque no deja de ser que las primeras posiciones que he cogido ya están en negativo y bueno, es simplemente aguantar el golpe y si sigue así más y más, que dudo, ya no queda tantos, no quedan tantos coronas suecas para abajo para caer, pero a cero nos podemos ir, pero yo es que no lo veo esto para cero, es imposible. Además tiene un dividendo atractivo, dependiendo de donde tengas la liquidez, si es que decides comprar, puedes hacerlo en Estados Unidos con menos dividendo en el ADR o directamente en coronas danesas, que bueno, tienes que hacer el canje de divisa y luego pues la retención. Y considero que la empresa es muy buena, aun con una dirección débil, acomodada, tiene unos números excelentes, por lo tanto, aparte de un producto de calidad, si veo yo estos números, veo bastante rigor y, y buenas conductas y prácticas, pues considero que va a seguir adelante, que tan mal no lo están haciendo, más son los europeos creo que no sabemos defender nuestras posiciones y esto es lo que ha sucedido también con Novo Nordisk, que no han sabido defender su posición de liderazgo. No es la primera ni la última empresa que le sucede algo similar y va a seguir sucediendo. De hecho, he visto empresas que tienen productos revolucionarios y sin embargo los estados financieros no hay por dónde cogerlos. Aquí no tenemos eso, sino tenemos un producto de calidad, unas cuentas financieras muy, muy aceptables, que sí que hay por dónde cogerlas, y unas previsiones algo débiles que quedan en duda, incertidumbre. Una vez se inicia la caída, es como un cuchillo que cae, se te puede clavar, a mí se me ha clavado en la primera posición, no me importa, no es la mayor posición, voy a largo plazo y me gustaría incluso estar en Eli Lilly, aún habiendo la sobrevaloración. A ver si hay alguna corrección que me dé oportunidad, si no, pues a mi lío a ir buscando oportunidades de negocio. El siguiente vídeo. Tenía en mente United Health en Elevance, Heman Hertz también. Y bueno, a ver, lo que más se comente en el vídeo será lo que traiga. Más o menos estas tres ya las tengo medio preparadas, medio revisadas, como para poder crear una presentación y crear un guión. Y bueno, proponerme otras empresas, pero creo que después de estas tres voy a hacer un vídeo en el que recoja empresas en mínimos de 52 semanas. Un vídeo que funcionó anteriormente muy bien y que creo que puede llegar a funcionar también muy bien ahora, aprovechando que parece que el mercado no cae, pero muchas empresas están cayendo, están en negativos. Por ejemplo, Novo Nordisk. Pues bueno, eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber aguantado. No sé cuántas horas habrán salido de grabación. Muchas gracias y sobre todo gracias por la paciencia. Si me podéis hacer el favor de dejar un comentario, que creo que eso impulsa el algoritmo, estaría súper encantado. Chao, hasta pronto.